Profesora tan divina. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Los saludo, feliz sábado, sábado. Y más feliz todavía porque están llevando buenos cursos. Eh, Espero contribuir a ello. Chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la diapositiva, perdón? Sí, Mm. profesora. Perfecto. Chicos, tengan todos de nuevo buenos días. Espero que estén bien. Vamos a tener esta clase como siempre 10 a 11. Y vamos a retomar en realidad, pero te voy a hacer un resumen obviamente, porque ya ha pasado del martes al sábado, ha pasado un día, entonces necesitas refrescar la memoria, ¿no? Cuando hablábamos de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, hablábamos básicamente de una filosofía hecha en nuestro, no tanto en nuestro continente, América en general, sino aquellas partes del continente americano que hablan lo que se conoce como las descendientes de las lenguas latinas, ¿no? Las lenguas romances, o sea, Latinoamérica y el Perú. Cuando hablamos de esto, tenemos dos problemas fundamentales, o sea, tenemos dos dudas, dos preguntas que nos hacemos cuando encaramos este tema, ¿no? Oye, háblame de la filosofía latinoamericana y el Perú. Ah, ya, y te vienen dos problemas a la mente, chicos. Y bueno, la filosofía es problemática, ¿no? ¿Cuáles son estos dos problemas fundamentales de los que vimos extensamente la clase pasada? Y bueno, ahorita solamente te los estoy mencionando para que hagas un poco de memoria, para que recuerdes, para poder seguir la hilación, continuar. Pues estos dos temas son el problema del origen de la filosofía. ¿Cuándo es que inicia? Si hablamos de Latinoamérica, o Latinoamérica no es Europa, Latinoamérica es otro continente distinto y la filosofía no solamente es europea por nombre, sino que además se expande incluso en Europa. Después de ser conquistada por Roma, se expande al Sacro Imperio Romano Germánico, no de un momento al otro. Entonces aquí, peor todavía, ya, vamos a tener dos respuestas. Una es de que antes de la llegada de los españoles, hubo una especie de filosofía sí en sentido amplio, esa sería una posibilidad. Sí hubo, digamos que no con la palabra griega, no con las problemáticas exactas griegas, pero hubo filosofía en Latinoamérica, ¿no? Desde antes que llegaran los españoles con su filosofía con F mayúscula, con el nombre filosofía, la europea. Y otra postura es que la filosofía llega después de que llegan los españoles con los españoles, porque ellos son europeos y nos traen esta tradición, ¿no? Yo te había explicado que sobre el problema del origen, hoy en día se acepta o se considera que la filosofía llega después de que llegan los españoles a nuestro continente, que ellos la importan. Ahora, sobre esto, sobre el problema del origen, chicos, hay dos también subtemas, ¿no? Porque si asumimos que ya la filosofía no existía antes de que lleguen los españoles, pero la filosofía existe una vez que llegan los españoles, también habría que preguntarnos que si bien la reflexión filosófica en Latinoamérica coincide con la invasión de España, eh, ¿cómo se denomina? ¿Hay etapas después de que llegue España y nos traiga la filosofía? Porque antes ya te he dicho que la etapa aquí, cuando no existía la filosofía en Latinoamérica, se conoce como etapa prefilosófica. Y la etapa en donde existe se conoce como filosófica. Prefilosófica, filosófica. Hay un cambio de golpe, ¿no? No es como en la historia universal que te había dicho, cuando hablamos del surgimiento de la historia universal en Grecia, vemos un proceso, por eso se dice paso del mito al logos, porque hay un paso orgánico entre las categorías, entre los problemas, entre las ideas propias del mito en Grecia y luego con esos elementos, con la abstracción de esos elementos, se da paso al logos. En cambio, como nosotros fue un cambio abrupto, producto de una invasión violenta, entonces, la etapa anterior en Latinoamérica se conoce como etapa prefilosófica. Claro, antes de que lleguen los españoles no había filosofía, esa es la postura que estamos asumiendo. Pero sí existía civilización, te dije, las grandes culturas precolombinas equivalentes a imperios de allá de Europa existían, por ejemplo, los incas, mayas, aztecas, y sí había conocimiento mítico, solamente que el conocimiento mítico no va
a orgánicamente ser asimilado para convertirse en logos, en esta nueva forma, logos significa palabra, en esta nueva forma de hacer filosofía. Por eso no puede hablarse de una continuidad, por eso no decimos mitos a logos, aquí en la filosofía latinoamericana, cuando hablamos de filosofía latinoamericana. Ahora, pero hubo mitos y hubo mitos. Nuestro mito que después no fue usado para hacer filosofía, hubo. Y también hubo conocimiento técnico, como, que como yo te había explicado, lo que trata es un poco de sortear los problemas, o sea, sortear en el campo los problemas naturales. No llega todavía a ser ciencia, ¿no? La ciencia es diferente y la tecnología que surge de la ciencia es diferente. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen. Y bueno, llegan los españoles, porque esa es la postura que estamos aceptando, y se inicia la etapa filosófica. ¿Cómo? Con la implantación de un sistema de gobierno llamado sistema colonial, mediante el cual yo también te había explicado con más detalles que todo este nuevo territorio le pertenecía al rey de España, pero el rey de España se iba a quedar en España. Entonces estas eran colonias, por así decirlo, de ultramar. Estaban lejos de donde ya estaban, nos separaban mares, y él encargaba a un conjunto de personas de su confianza o por méritos a que vinieran y administraran este lugar, pero estas personas tenían que en algún punto dejar su cargo en favor de, de la nueva generación, pero para esto la nueva generación no se iba a ir, estar yendo y viniendo cada rato a formarse, ¿no? Entonces para eso se fundan las universidades. Y como también te había explicado que el centro del virreinato de España, del imperio español aquí en América, su centro de operaciones, el nexo en el cual eran enviadas las personalidades más importantes, en donde era enviado el propio representante del rey de España, o sea, el virrey, se encontraba en Lima, en Perú. Por eso es que aquí en Perú, en Lima, se funda la universidad más antigua de América, pues la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero con el objetivo de formar a esta nueva clase dirigente élite, obviamente española, ¿no? Y en realidad la filosofía surge como una necesidad en algún punto de comprender lo que era este nuevo mundo. Justamente tiene que ver con la etapa de la escolástica que ya la vamos a ver. Eh, la etapa escolástica, chicos, yo también les había explicado de nuevo que es la primera etapa porque la Edad Media, que históricamente se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media, filosóficamente se divide también en dos, en patrística y escolástica. Entonces, la patrística se distingue de la escolástica en cuál de nuestras dos facultades es la que nos permite conocer o acceder a Dios. La patrística decía, bueno, ¿tienes la fe o la razón? Yo considero que la fe es la vía de acceso a Dios, mientras que la escolástica va a considerar que la razón está por encima de la fe, aunque te lo estoy simplificando, pero así era. Y igual en ambas prima la razón, ¿no? Siempre el principio de autoridad, perdón. Tú sabes que la filosofía de la Edad Media se precia de el principio de autoridad, que bueno, porque Descartes fue el primero en romper el principio de autoridad o en cuestionar el principio de autoridad, tú sabes que pasamos precisamente de la filosofía de la Edad Media a filosofía de la Edad moderna, o sea, todo está relacionado. Pero mientras, en la Edad Media, antes de que Descartes haga ese cuestionamiento, ese llamado a la razón, la Edad Media se divide filosóficamente en patrística y escolástica. Patrística, sobre todo, predominan las ideas de San Agustín. Él es como que el paradigma, uno de los padres de la iglesia, por eso se llama patrística, y él se basaba mucho en Platón. Y bueno, todos los patrísticos van a defender que la fe es la vía de acceso a Dios, ¿no? Por encima de la razón. En la escolástica, te hablo del curso de la Edad Media en Europa, en la escolástica se va a considerar que más bien la razón está por encima de la fe, que es la vía de acceso por la cual Dios quiere que lo conozcamos, una vía de acceso no abierta a todo el mundo, pero bueno, ahí va queriendo, y se va a tener como paradigma, una de las máximas figuras de autoridad en esa época, a Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino pues se va a basar su filosofía, se va a inspirar, va a adoptar incluso el mismo afán lógico de Aristóteles. Pero siempre la autoridad está por encima de todo, acuérdate. Ya. Cuando los españoles llegan a nuestro país, chicos, a nuestro continente, perdón, a Latinoamérica, ellos llegan y en Europa en ese momento de la Edad Media ya se estaba terminando ya el tiempo, esa época. Entonces, de las dos épocas, de la Alta Edad Media que coincide con la patrística, ya esa etapa había pasado, y estaban en Europa en la última etapa de la Baja Edad Media, cuya filosofía era la escolástica. Y esa etapa es la que justo alcanzan a compartirnos, justo alcanzan a imitar
a basarse en ella cuando llegan aquí. Y es lo que por eso nuestra primera etapa, la primera etapa de la filosofía latinoamericana se llama como escolástica, porque en ese momento Europa también se encontraba en la Edad Media, en lo que se puede denominar también escolástica. Por eso es porque se llama así, chicos. Ya. Nos habíamos quedado aquí, habíamos hablado más cosas, pero quiero preguntarles, chicos, ¿ya quedó clara la recapitulación de la clase pasada? ¿O alguien tiene alguna duda? Profesora, ¿alguna pregunta? Porque hoy día lo hemos visto, pero no hay problema con repetirlo siempre y cuando sea útil para ustedes, ¿no? Chicos, eh, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? O todo está bien, lo entendí, profesora, de una. Todo está bien, profesora. Ya, perfecto. Igual si tuvieran alguna duda, háganmela saber, por favor. Ya. Y hasta la actualidad, nuestra división de la filosofía sigue siendo propia y sigue teniendo sus propias problemáticas. Chicos, aquí en este esquema se encuentra a la izquierda el nombre de la etapa, que me parece que son 7 etapas. 7 etapas. Y se encuentra a la derecha el problema central, o sea, qué fue lo que se discutió a nivel teórico, precisamente a nivel filosófico en esa época. Pero yo te había dicho en la clase pasada y lo reitero que te voy a dar el contexto. Entonces tienes que tener el contexto. El contexto es importante, chicos, no solamente chisme, también es algo que es una parte del tema que nos permite entender por qué se da un determinado problema en este caso. Dicen que los problemas surgen de su tiempo, ¿no? O cambian con su tiempo, son enfocados con su tiempo, ya. Primera etapa escolástica, porque justamente los españoles alcanzan a llegar cuando esa etapa, que es parte de la Edad Media, se estaba ya terminando de desarrollar, básicamente. Siglo XVI hasta el siglo XVIII, porque tú sabes que ellos llegan al Perú justamente en el siglo XVI, ¿no? Ya, llegan a Latinoamérica y por ende el Perú, ¿no? Que de hecho van a escogerlo como su centro de administración de del nuevo mundo, le decían ellos, ¿no? Ya, llegan a Latinoamérica, masacran a medio mundo, cometen lo que hoy en día serían considerados como crímenes de lesa humanidad. Bueno, vamos a verlo en su contexto, medio que justificados por una, por una disputa territorial, medio que entendiendo que son ellos o son otros. Igual no lo entiendo, pero ya, vamos a ponernos a un lado en su lugar. Ya, llegan, cometen crímenes, vejaciones, matan a medio mundo, literalmente, entre ellos y las enfermedades que trajeron. ¿Y sabes cuál va a ser el problema, chicos, filosófico que está aquí? ¿Se acuerdan que eran cristianos? ¿Y cómo son los cristianos, no? Ellos eran cristianos, pero cristianos católicos orgullosísimos, ¿no? De serlo, tenían una tradición muy fuerte. La Santa Inquisición también era mucho más fuerte ahí. Y bueno, ¿se acuerdan después de haber hecho todo lo que hicieron que eran cristianos, chicos? Y se ponen a pensar, si somos buenos, si somos piadosos, si difundimos la palabra de Dios, ¿no nos estaremos pasando un poquitito de la mano al hacerle a estos individuos todo lo que les hacemos? Y si son seres humanos, ese es el problema central de la etapa de la escolástica. Aquí en Latinoamérica, o sea, no se pusieron a preguntar en Europa. Acá llegan los eh, españoles y después de haber cometido tantos crímenes, se acuerdan que eran cristianos y por ende una de dos, o estaban matando otros seres humanos, otros hijos de Dios, y por ende estaban cometiendo un pecado gravísimo, es más, como imperio, o no somos seres humanos y pueden matarnos tranquilos, ¿no? Pueden desaparecernos, extinguirnos del mapa, aunque bueno, si no querrían sería por otros motivos. Yo te he explicado que en Latinoamérica, a diferencia de la Norteamérica inglesa, donde llegan los ingleses, a diferencia de esta última, no nos deciden exterminar a todos. Allá en Norteamérica, Norteamérica invadida por la corona inglesa, ahí sí deciden exterminar a todo el mundo, no deciden convivir con nadie, ni mezclarse con nadie de preferencia, porque ellos tenían la costumbre de hacer todo ellos mismos, ¿no? Ahí envían misioneros, personas religiosas, pero sobre todo gente trabajadora. En cambio aquí, los españoles que llegan, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos querían vivir bien, de pronto sin hacer poco. Yo no tenía un título nobiliario acá, pero
le hacía ese favor al rey, venía acá, ya casi tenía, por ejemplo, un título nobiliario, y las personas que tienen títulos nobiliarios y las personas que no, ven que las personas que tienen títulos nobiliarios llevan una buena vida al servicio de otras, ¿no? Entonces no voy a querer trabajar. Por eso es que al inicio no nos matan, a todos, no nos exterminan como hicieron allá. No nos van expulsando en su intento por expandirse, sino que nos toman y nos esclavizan. ¿Pero por qué? Porque no querían hacer todo ellos mismos. Y bueno, ya después de habernos hasta esclavizado, después de habernos tenido a su servicio, si es que no nos mataban, se ponen a pensar, pues son seres humanos, no puede ser. Y si son seres humanos, no deberíamos matarlos. Y si no son seres humanos, podemos matarlos. Entonces, el problema se va a conocer, chicos, como el problema de la humanidad del indio y la guerra justa. Tenemos por un lado la posibilidad de que estos a los que acabamos de matar son seres humanos. Y si son seres humanos, pues no podemos exterminarlos a todos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que acogerlos, tenemos que administrar sus bienes y propiedades porque no tienen ellos la capacidad de hacerlo, son como niños menores de edad, pero son seres humanos, ¿no? Tenemos por otro lado la posibilidad de que no sean seres humanos, de que no haya humanidad en ellos, y por ende podemos hacerle la guerra, pero es la idea de guerra justa, ¿no? Bartolomé de las Casas va a defender esta primera postura, ¿no? La idea de que sí son seres humanos, de que sí tienen la dignidad propia de un ser humano porque han sido creados por Dios, y si bien no son iguales a los españoles, bueno, sí tienen que ser bien tratados, ¿no? Si son hijos de Dios y no exterminados como hasta ahora. Y tenemos por otro lado, al lado de Bartolomé de las Casas, tenemos por otro lado la postura de Sepúlveda. Sepúlveda va a considerar que, bueno, no son seres humanos como los europeos, como los españoles, por ende tenemos cierto derecho a someterlos, cierto derecho a hacerles la guerra, no necesariamente tendríamos que enseñarle el cristianismo, ¿no? El cristianismo católico. Ahí está. Estos van a ser los dos representantes que van a discutir uno al lado del otro. Bartolomé de las Casas defendiendo la humanidad del indio y Sepúlveda defendiendo la guerra justa, ¿no? El hecho de que, bueno, no son seres humanos y por ende podemos hacerles la guerra. Va a ganar, porque todas las etapas tienen como que una conclusión, un término, un resultado para llegar a la etapa posterior. En la escolástica, pues va a ganar la postura de que los indios eran seres humanos y de que se les tenía que instruir, se les tenía que educar en la medida de lo posible, sobre todo en la fe cristiana. Igual no van a tener el mismo trato que una española, eran considerados vasallos del rey, que quiere decir que el indio fuera vasallo del rey, que era como una especie de ciudadano, el equivalente, ¿no? Pero era como un servidor del rey, mejor dicho, era considerado un servidor del rey menor de edad. O sea, no, los indígenas no podían ir a juicios, no tenían derecho a voz y voto, no tenían la capacidad de tener propiedades como los españoles, ni sus eh, privilegios al momento, facilidades al momento de realizar comercio, excepto, claro, los que habían sido considerados descendientes de unos nobles, pero ese ya es una minoría pequeña. eh, pero bueno, se va a lograr reconocer su humanidad, ¿no? Ahora, a nivel de contexto, profesora, mientras estaba discutiendo filosóficamente, perdón, acerca de la humanidad del indio, ¿qué va a ocurrir en el contexto? Contexto social, lo más importante es la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 12 de mayo de 1551. Esto es lo más importante. eh, Fue el primer centro de intelectualidad en Europa, teniendo en principio facultades como la Facultad de Teología y Letras, eh, la Facultad de Derecho, luego la Facultad de Medicina, bueno, luego se fueron expandiendo. Eso fue muy importante porque aquí se formaban los nuevos dirigentes del país. Estaba pensado para hijos de españoles, pero fue la primera universidad de América. Y tenían urgencia en fundarla porque, como te digo acá, era el centro del virreinato, que era el sistema de representación del rey que se encontraba en España, acá en Lima, ciudad de virreyes, ¿no? Ciudad de reyes. Eh, Se funda la Universidad de San Marcos, donde se comprenden dogmas cristianos, porque estábamos en la última etapa de la escolástica, eh, siguiendo la figura, porque estábamos en la escolástica de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, al momento de discutir estos dogmas cristianos precisamente. Eso, y siempre va a existir la idea de que la autoridad está por encima de la
razón. Ese va a ser el contexto durante la escolástica, ¿no? San Marcos se funda, empiezan a ir hijos de dirigentes, de los futuros dirigentes de América, que eran españoles, y la escolástica, digamos que resuelve su problema dándole la razón, entre otros, porque era un representante, entre otros, a Bartolomé de las Casas, reconociendo la humanidad del indio. No éramos reyes, pero nos dejaron vivir. La etapa de la escolástica llega hasta el siglo XVIII y luego inicia la Ilustración, donde también en Europa. Chicos, la Ilustración es la confianza de que la razón guía al progreso. O sea, la razón tiene que, por así decirlo, la posibilidad o la propiedad de que puede estar iluminada y al estar iluminada también ella misma puede iluminar el destino de los hombres, el futuro de los hombres. Entonces, una caracterización muy poética, pero digamos que así podría entenderse, ¿no? Para alguien ajeno. Ah, los seres humanos tenemos la razón y la razón es la que guía al progreso y en eso consistió la Ilustración que surge en Europa. La Ilustración llega acá en el siglo XVIII hasta 1830, por ahí siglo XIX, inicios del siglo XIX. ¿Y sabes qué? La Ilustración plantea una pregunta muy interesante para Latinoamérica y nada más para Latinoamérica, chicos, que es la siguiente. Si nosotros tenemos razón, al igual que todo el mundo, ¿por qué entonces? Porque los indios se supone que son seres humanos también. Y los españoles, bueno, no todos los españoles eran iguales, ¿no? Pero ahorita te voy a explicar a qué me refiero con esto. La pregunta está ahí, y es la siguiente. Si la razón es la ilustración es la confianza de que la razón guía el progreso, entonces, ¿por qué tendríamos que seguir dominados por ajenos, por otros que no sean latinoamericanos, que nos gobiernen desde afuera, con sus propios parámetros, que nos quiten todo lo que nos pertenece a los que básicamente hemos vivido aquí antes, durante y después de que llegaran, y a los descendientes que son nuestros, que están aquí con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué eso sería justo? ¿Por qué sería justo seguir estando sometido a una jurisdicción de otro territorio que piensa solamente para ese otro territorio? Estamos hablando de la corona, pues obviamente española, ¿no? Entonces, chicos, la Ilustración plantea ese problema. Razón tenemos todos. Aquí en Latinoamérica también hay gente, también hay seres humanos. Entonces, podemos dirigir el destino de nuestro territorio sin necesidad de que otro nos gobierne. Surge el problema central de la Ilustración, es la preocupación por la independencia de América. Y no solamente la independencia política, principalmente la independencia política, pero la independencia implica otras cosas, implica una dependencia económica, implica una dependencia social, implica una independencia cultural, que a este punto se convierte en algo muy importante para los latinoamericanos, porque culturalmente hablando, Europa les daba todo, incluso, mira, la idea de la Ilustración viene de Europa. Entonces, este va a ser el problema central, el problema por la independencia política de América. Y escúchame, porque esto es algo muy interesante. La independencia de América no la planean los americanos. La plantean los americanos españoles. ¿Cómo americanos españoles? ¿Son americanos o son españoles? Ya, escuchen. Existían, vamos a decirlo así, vamos a simplificarlo, pero para poder entenderlo bien, vamos a decirlo de la siguiente manera. Existían dos tipos de españoles. O bueno, existían variantes de españoles, entre comillas, que justamente eran tratadas de forma diferente porque supuestamente eran diferentes, ¿no? Existían los españoles, pues, hijos de padres españoles siempre, que van a tener la suerte de nacer en España y luego van a venir acá al Perú, ¿no? Esos van a ser considerados españoles de primera categoría, van a tener todos los privilegios, van a tener el acceso a todo y van a ser dentro de los círculos españoles tratados como lo mejor. Españoles nacidos en España, hijos de padres españoles siempre, ¿no? Existían otro tipo de españoles, que eran aquellos que también tenían padres españoles, pero que habían tenido la mala suerte, vamos a decirlo así, de no nacer en España, no llegó el barco. Nacen acá, en continente, en territorio americano. Y estos no tenían, solo por el hecho de no haber nacido allá en España, en la España peninsular, sino acá, España continental, eran llamados también españoles peninsulares los que habían nacido allá y españoles continentales los que habían nacido acá, pero se les decía americanos. Solo por el hecho estos últimos de no haber nacido allá eran, claro, españoles, van a ser superiores a cualquier indio y van a recibir acceso a la universidad, pero eran tratados como inferiores al lado de estos españoles europeos. Estos españoles no europeos, que eran tratados con guante de seda, sino los españoles americanos, no van a tener
tantos privilegios como ellos y por ese motivo, por no tenerlos, es que van a pensar en la independencia de América. Porque ¿de qué me sirve a mí como español tener ciertos privilegios si dentro de los círculos españoles aquí en América no tengo el trato tan privilegiado? Entonces, lamentablemente, son los propios españoles los que van a pensar en la independencia de América. Solamente que eran los españoles que tenían problemas con la corona española, tenían problemas con el sistema colonial aquí en América, pero porque no les convenía a ellos. Ellos van a pensarlo, chicos. Y claro, esto da un poco para pensar porque la idea, qué bonita es la idea, ¿no? De que los propios americanos hayan tomado el destino en sus manos y hayan buscado la independencia, sino que fueron los españoles. De hecho, ahí se explica este, este llamado a hacer a la revolución, la independencia de América de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es uno de los representantes de la Ilustración y él va a tener un escrito en el cual llama a liberarnos del yugo español. ¿A quiénes? Esta carta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se llama Carta a los Españoles Americanos. No es carta a los americanos americanos, carta a los nativos americanos, carta a los indígenas americanos, es carta a los españoles americanos, porque como yo te decía, al lado de los españoles europeos, que eran tratados con todos los máximos honores, los españoles americanos no lo eran, tenían sus limitaciones o eran en última instancia, ¿ya? No tan bien tratados dentro del propio círculo, dentro del propio diario que hacer con los españoles, no europeos. Entonces a ellos no les va a convenir, pues ellos van a ser los que van a pensar en la independencia de América. Profesora, qué feo suena, pero también hay que tener piedad, ¿no? La ilustración que va a motivar los afanes de independencia durante esa época, durante la época, pues durante el periodo justamente ilustrado, va a implicar cierto tipo de conocimientos, pues y lamentablemente los nativos americanos, vamos a llamarlo así a los indígenas, los indios de aquí de América no tenían acceso a universidad. Entonces también no vamos a pedirles que ellos hayan pensado en la independencia, pues mucho menos teóricamente. No tenían ni la formación ni tenían las herramientas. Entonces van a pensar en esta los españoles, pero nacidos en América. Eso implica otra cosa también, que como habían nacido en América, conocían la problemática de América. Y claro, si me están diciendo toda mi vida que yo soy también español, pero tengo menos derechos, y menos privilegios y me están insinuando menos dignidad por no haber nacido en España, va a llegar un punto en el que voy a sentir más resentido con la corona española que agradecido, ¿no? Y por eso ellos quisieron independizarse de América, los españoles americanos, y por eso la carta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se llama Los españoles americanos. Profesora, ¿y qué sucede? Pues se logra. El problema central es resuelto durante la Ilustración, lográndose la independencia política de América. Se sientan las bases teóricas en la Ilustración para que los grandes movimientos libertadores vengan a donde tenían que venir, a Perú, porque si no liberaban Perú, un poco que no era tan importante liberar otros territorios. Obviamente, liberar a las personas del yugo español, sí, pero políticamente el territorio que tenían que liberar sí o sí, porque era el más importante de todo de toda la colonia española, era aquí, era Perú. Era en Perú. Se logra la independencia política de América, sí se resuelve el problema central. Contexto, ¿qué estaba ocurriendo en esa época a nivel histórico, ¿no? Se estaban discutiendo, se estaban peleando los empiristas con los escolásticos. Tú hemos hablado de que los empiristas, los racionalistas y el criticismo surgen justamente durante este periodo de la filosofía que en la historia universal se denomina filosofía moderna. Ya, justo la filosofía moderna, porque acá la escolástica acaba en la Edad Media, se está desarrollando allá en Europa. Y bueno, esto va a implicar que surjan, entre otros, las corrientes propias de la filosofía moderna, los empiristas. Y los empiristas, pues, van a enfrentarse a los escolásticos que quedaban todavía de esa época que había acabado. Se van a enfrentar a ellos porque, bueno, tú sabes cuáles son los afanes de los empiristas, ¿no? Lo hemos hablado en la clase anterior. Los empiristas, a diferencia de los racionalistas, consideran que la facultad principal para conocer la realidad es en los sentidos, a diferencia, y la razón tiene un papel secundario, a diferencia de los racionalistas que van a considerar que la facultad principal para conocer va a ser la razón. De hecho, ya tiene incluso ideas innatas, que son ideas que nos llevan a certezas, y los sentidos existen, pero se equivocan, ¿no? Van a decir, no, necesitamos ambos. Una recapitulación de eso. Y bueno,
están los empiristas en esa época, un poquitito que tratando de ya sacar lo último que quedaba de la Edad Media, que eran los escolásticos, y esto se va a reflejar porque van a ganar los empiristas, a nivel contexto, a nivel histórico, van a, digamos que, ganarle a los escolásticos, sus ideas van a primar por sobre las de los escolásticos, y es por eso que en 1767, chicos, los jesuitas son expulsados de, de aquí, del continente de Latinoamérica. Y esto es lamentable porque los jesuitas eran de todas las órdenes eclesiásticas españolas, de pronto las más piadosas, las que querían más difundir la bondad de Dios a todos, incluso a los indígenas. Ellos hacían trabajo de campo, literalmente iban a evangelizar, iban pero no por la fuerza, iban a evangelizar pueblos indígenas no contactados, los ayudaban, ¿no? Entonces, lamentablemente es este que era el mejor grupo y cuyos miembros muchas veces se encontraban en altas esferas educativas, como por ejemplo las universidades, el Convictorio de San Carlos, van a ser expulsados, lamentablemente, producto de esta disputa histórica, ¿no? Los jesuitas, precisamente no debieron ser ellos precisamente que son una fuerza intelectual, no debieron ser expulsados, pero bueno, son expulsados durante la época de la Ilustración. ¿Qué otra cosa más ocurre a nivel de contexto? Que de hecho esto va a nutrir el problema central. Como parte de la difusión de ideas de la Ilustración, surge la Sociedad Amantes del País, chicos. La Sociedad Amantes del País surge, tú has escuchado de la voz principal de la Sociedad Amantes del País, Hipólito Unanue, eh, buscando difundir las ideas de la Ilustración y buscando avivar estos afanes independentistas. Surge la Sociedad Amantes del País durante este periodo, el periodo de la Ilustración, y ellos, de la mano de Hipólito Unanue, van a fundar el famoso Mercurio Peruano. En el Mercurio Peruano, justamente, se van a encargar de difundir ideas que nutran esta confianza en que la razón guía el progreso, o sea, la Ilustración, para lograr la independencia política de América. Era como una revista política, porque defendía la independencia de América, o Latinoamérica, mejor dicho, de España. Tenía una publicación, yo había considerado que semestral, parece que tenía una publicación, ¿no? Semanal, tenía publicando dos veces a la semana. Y el Mercurio Peruano van a difundir ideas de la Ilustración y de la enciclopedia. Seguimos con el romanticismo. Eh, Se logra, obviamente, la independencia de América, en eso estaba pensando el periodo de la Ilustración. Y ahora, ¿cuál va a ser el problema intelectual que al que se van a enfrentar los intelectuales, valga la redundancia, aquí en Latinoamérica, una vez que terminó el periodo de Ilustración? Pero ya logramos lo más importante, ya logramos la independencia de América. ¿Ahora qué queremos? Ahora lo que queremos es saber cuál es la forma de gobierno que vamos a adoptar. Escuchen, chicos. En Alemania acaba de surgir, porque es un movimiento intelectual, pero también algunos considerarían espiritual, literario, que surge allá en Alemania, acaba de surgir el romanticismo. El romanticismo, ¿qué persigue? En realidad es un movimiento que persigue la libertad del hombre. Pero que persigue la libertad del hombre ¿en qué sentido? En un sentido individual, en un sentido propio, en un sentido único. Yo, como ser humano, soy el que va a volver a reunirse con la naturaleza. Con la naturaleza ellos lo consideraban como la patria perdida. Y esos van a ser mis afanes, ¿no? Como romántico. De hecho, la figura de la amada representa también esta unión del hombre con sus verdaderos sentimientos, con sus verdaderas pasiones. Porque los románticos sí, en ese sentido, claro, y se asume un amor exclusivamente de pareja, no, pero son amantes, pero aman la idea de la libertad, la idea de la patria, la patria como naturaleza, ya. Entonces van a soñar los románticos con volver a ser libres, volver a recuperar la patria perdida, la tierra perdida, la naturaleza que los forjó, que los alimentó. Ya, mientras los alemanes, y bueno, se expande este movimiento en Inglaterra, se expande este movimiento por Europa, van a estar soñando con volver a unirse a la naturaleza. Nosotros vamos a estar soñando también con nuestra patria. El sentido patria no era el sentido de naturaleza como para ellos, lo era, sino que va a ser en el sentido territorio político, nuestra patria, pero nuestra patria la vamos a soñar a un nivel político. ¿Qué va? Mientras los alemanes y el resto de europeos estaban pensando cómo va a ser mi unión con la naturaleza, acá estábamos pensando cómo va a ser
la forma de gobierno de nuestra patria. ¿Cuál va a ser el sistema político de gobierno que vamos a adoptar? Entonces, en esto se va a basar el periodo romántico aquí en nuestro continente. Va a haber una preocupación por el destino de América ahora que ya se ha logrado la independencia. Y vamos a tener dos posturas, ¿no? Vamos a soñar con dos posturas. Bueno, unos van a soñar y otros van a querer aprovecharse del sueño, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Van a existir un grupo de, a decirlo así ya, dirigentes políticos que van a considerar que si bien nos hemos independizado de España, su sistema no es tan malo, el sistema monárquico. Van a querer conservar el sistema con el que los españoles nos estuvieron gobernando todo ese tiempo, que es el sistema de la monarquía. Los conservadores se llaman conservadores porque querían conservar, una vez que se fuera la corona española, también un sistema monárquico. Claro, solamente que ellos a la cabeza. Y estos eran los españoles que contribuyeron a liberar América solo porque no les convenía, pero ya que se fueron, ahora quiénes son los más importantes, y que se fueron los españoles europeos, los españoles americanos, en donde hay que conservar el sistema monárquico, pero como ya no está la monarquía española, bueno, que nos gobiernen aquí los privilegiados americanos, ¿no? Que son los españoles. Pero vamos a tener otra clase de españoles, porque no todos son malos, otra clase de gobernantes políticos, de dirigentes políticos, que van a decir, aquí hay un problemita, no nos hemos liberado del sistema monárquico porque, entre otras cosas, es despótico, no nos hemos liberado de un rey, me vas a poner a otro, no, pero es de acá, no, pero me vas a poner a otro. Los liberales justamente querían liberarse de este sistema porque veían en él no solamente problemas muy puntuales, sino que veían en este sistema todo un problema en sí mismo, ¿no? Que iba a perpetuar muchos problemas que trajeron los españoles al implementar este sistema, ¿no? Y se acentuaron más. Entonces los liberales van a querer cambiar, liberarse de este sistema de la monarquía y van a implantar en su lugar un sistema republicano. Eso es lo que va a ocurrir en el romanticismo. Y obviamente van a haber argumentos por acá, argumentos por allá, y a nivel contextual, a nivel histórico, justamente todo va a estar centrado al tema político. Van a predominar los problemas políticos y también van a predominar el, personas de ambos bandos, pues. Por ejemplo, dentro de la figura de los conservadores que tenían su sede, estaban muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se encontraban en el convictorio de San Carlos, que era como el equivalente de la pre de San Marcos, el equivalente, no es lo mismo, van a defender esta postura, ¿no? Llamando al afán de conservar la monarquía, lo van a llamar la soberanía de la razón. ¿Por qué? Mira. Yo te he dicho que es un equivalente. Cuando los españoles llegan, fundan acá la San Marcos, pero bueno, San Marcos es universidad. Por mientras, tenemos que formar a los futuros dirigentes como jóvenes, ¿no? Para que mientras vayan creciendo, vayan siendo bien educados para cuando lleguen a la universidad y se formen, ¿no? Em, y había una escuela que era la escuela más reconocida, la escuela más valorada, más poderosa, donde iban hijos de españoles, natos, reconocidos, legítimos a formarse, que era el Convictorio de San Carlos. Pero que el Convictorio de San Carlos, justamente como era el mejor colegio, y luego teníamos a San Marcos, la mejor universidad, básicamente un estudiante salía del Convictorio de San Carlos, tenía un pie ahí de salida y tenía un pie de entrada a San Marcos. Por eso te digo que era el equivalente ya. En este lugar, en el Convictorio de San Marcos, se van a concentrar muchos conservadores que justamente van a decir, "Mm, nosotros hemos sido bien formados. Independientemente de qué tipo de español sea, ahora han quedado los españoles americanos, se han ido los españoles, hemos expulsado a los españoles europeos, pero ya, hemos sido bien educados, por ende no solamente nosotros tenemos las cualidades para dirigir el país, por eso querían conservar el sistema monárquico y a esto ellos les van a considerar la soberanía de la inteligencia. Solo los más inteligentes están capacitados como para gobernar un país. Uy, mira qué coincidencia, nosotros. En cambio, los liberales, que también eran españoles, pues no van a tener sede, ¿no? Sin embargo, así como en la figura de los conservadores destaca Bartolomé Herrera, una de las figuras liberales que más va a destacar va a ser Benito Lazo. Y Benito Lazo va a considerar que esto de la soberanía de la inteligencia ya de plano es injusto y por ende tiene que primarse lo que él llamó, lo que los liberales llamaron la soberanía del pueblo. El pueblo mal que bien es dueño
de su territorio y ellos tienen que gobernar su país. Y eso es lo que van a defender los liberales, por eso una república. Chicos, buenas noticias. Ganan los liberales y se instaura en nuestro país el sistema de la república. No, no gana el sistema de la monarquía, no ganan los conservadores. En teoría, se instaura la república. Los liberales, de la mano, entre otros, de Benito Lazo, son dados de razón. Tienen la razón. Ahora, después de este periodo, ya digamos que resolvimos grandes problemas a nivel político, va a surgir en Europa, en la edad ya contemporánea, el movimiento positivista. Y tú y yo hemos hablado del positivismo. El positivismo cuando hemos hablado de Hegel, cuando hemos hablado de Comte, cuando hemos hablado de Nietzsche, cuando hemos hablado de Marx. El positivismo recoge ideas del empirismo, pero no se queda en ellas, sino que añade otras. Acuérdate que el positivismo del empirismo retoma ese afán realista. Yo me voy a basar en algo que yo pueda captar en la experiencia sensible, pero también son prácticos y son relativistas. El positivismo se pone justamente de moda en círculos europeos y viene acá y se pone de moda, ¿no? No se puso de moda el racionalismo, por ejemplo, no el positivismo, porque se puso de moda ese movimiento, uno de esos movimientos intelectuales que surgen durante la época moderna, es que se va a considerar a esta época en Latinoamérica el positivismo. El positivismo llega acá y se pone de moda. Ahora, ¿qué busca el positivismo? Básicamente, como el positivismo es realista, no se casa con la teología, porque la teología propone cosas abstractas. El positivismo, como es relativista, tampoco se casa con la metafísica, porque la metafísica propone absolutos. Y en cambio, el positivismo propone que todo es relativo a su situación, relativo a su contexto, relativo a sus variables. Yo no te voy a plantear, yo no te voy a medir este libro y te voy a decir el libro absoluto. No, 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 no. Este libro tiene sus cualidades propias de este libro. No me hables de ideas platónicas. Y como son prácticos, el positivismo busca ayudar a la humanidad, busca que tiene fines útiles. Queremos, mediante la ciencia, prever a la sociedad para poder, para que ella pueda tener herramientas, para que ella pueda tener tecnologías. Entonces, eso se va a caracterizar el positivismo. Vamos a imitar esos afanes. Como son realistas, no se casan con la teología que plantea, según ellos, puras ficciones. Acá vamos a tratar de emanciparnos, de romper por fin con la teología que todavía seguía muy fuerte. La escolástica se fue, pero la teología seguía fuerte. Como son prácticos, la ciencia se va a intentar cultivar aquí en Latinoamérica para que guíe al progreso, para que la ciencia guíe al progreso de la humanidad. Eso es lo que buscan los positivistas. Y como son realistas prácticos y como son relativistas, también van a rechazar un poco a la metafísica como tal, que por ejemplo estuvo en boga durante la época, en parte, ¿no? Durante la época de la escolástica, mientras sirviera la teología, también va un poquitito a quedar desfasada. Figuras importantes, ¿no? Del positivismo, por ejemplo, tenemos la figura, perdón, yo me estoy atorando, la figura de Manuel González Prada. Manuel González Prada va a ser importante durante esta época, perdón, durante esta época, tú debes haber escuchado hablar de él, y Manuel González Prada, justamente como era positivista, decía, ¿no? Que la ciencia es la que guía el progreso de la sociedad y es la que va a guiar el progreso de la sociedad aquí en Latinoamérica. Justamente que hay una frase de él, porque él es representante del positivismo. El indio se remitirá, o sea, rendirá cuentas, se remitirá, irá, merced a su esfuerzo, conforme a su esfuerzo, no por la humanización de sus opresiones. La ciencia se traduce en esfuerzo por estudiar, en esfuerzo por comprender, en esfuerzo por analizar, por experimentar. Así es que el indio va a alcanzar el progreso. Esto es lo que ocurre a nivel positivista, ¿no? Hay mucha defensa de la idea del progreso porque la ciencia tiene fines útiles. Acuérdate un poquitito del positivismo, ¿no? Ya. Ahora, así como en su momento se puso de moda el positivismo, se va a poner de moda el espiritualismo, que justamente está en contra del positivismo. Allá en Europa, entre otros, un filósofo llamado Bergson va a defender que el empirismo, el positivismo, perdón, que también es empirista, el positivismo, por muchas cualidades que tenga positivas, tiene un pequeñito problema, que este problema es el reduccionismo científico. Y el reduccionismo científico, de forma caricaturizada, simplificada, pero de forma cierta, básicamente va
a rechazar de entrada todo aquello que no pueda ser explicado por la ciencia. Por eso es reduccionismo científico. Todo lo quiero reducir a ciencia, es lo que hace el positivismo, digamos que es el pie del que cojea. Todo lo quiero reducir a ciencia y si no puedo reducir a ciencia, lo descarto. Esas son ilusiones, triquiñuelas, cosas falsas, ficciones. Y justamente cuando el espiritualismo surge, en Europa el espiritualismo va a defender algo diferente, pues, y es por eso que el espiritualismo surge en Europa de la mano de Bergson como reacción contra el positivismo, contra el reduccionismo científico positivista. ¿Por qué? Porque el espiritualismo plantea algo diferente, pues. El espiritualismo plantea que existe un espíritu o una conciencia, vamos a decirlo así, como, para que lo puedas entender, como un absoluto hegeliano, del cual todos, con nuestra individual conciencia, con nuestro individual yo, somos parte. Entonces, la noción de... y que busca liberarse. El objetivo del espíritu, el objetivo de la conciencia, así como lo era también para el absoluto, es la libertad. El espíritu, la conciencia, o vamos a hacer como una analogía del absoluto, es la libertad. El espíritu, la conciencia o el absoluto quieren ser libres. Pero así como yo te había explicado del absoluto, el absoluto quiere ser libre, el absoluto va a ser libre mediante sus partes. Yo no puedo abrir mi mano sin que se abran mis dedos, sin que se abran cada una de las células de mis dedos. Ya para Hegel, nosotros somos como, el absoluto es como mi mano y nosotros somos como cada una de las células de mi mano que se va creando al momento que yo abro la mano. Entonces, vamos a decir que el espiritualismo se parece un poco en ese sentido, en que si existe un gran espíritu o una gran conciencia de la cual todos formamos parte, porque también somos seres individuales que cada uno tiene como que una cierta conciencia que forma parte del gran espíritu, de la gran conciencia, entonces, por definición, no va a ser libre el espíritu, la conciencia, por un lado, y nosotros vamos a estar acá ignorantes o esclavizados por el otro, ¿no? Entonces, el espiritualismo surge en Europa, se llega aquí a Latinoamérica, se vuelve popular en Latinoamérica, va contra el reduccionismo cientificista del positivismo, el reduccionismo científico, y plantea que existe un espíritu o conciencia que quiere ser libre, pero quiere ser libre por medio de nosotros. Entonces, debemos dejar de intentar monopolizar la educación a unos cuantos, pues. ¿Por qué? Porque el espiritualismo va a defender que todos somos parte de ese espíritu, que todos somos parte de esa conciencia. También tenemos como que una especie de espíritu nosotros. Entonces, esto explica que durante el espiritualismo va a haber un afán por una educación humanista. ¿De la mano de quién? De la mano de Alejandro de Usta. Alejandro de Usta, que era un representante del espiritualismo, va a considerar que si todos somos parte del espíritu o la conciencia, que si el espíritu o la conciencia no puede ser libre por un lado, sino que es libre por medio de nosotros, que somos sus partes, que somos parte de ella, mejor dicho, entonces la educación tiene que ser para todos, pues. Él va a plantear una educación humanista, una educación centrada en el hombre, en lo que el hombre, en toda su humanidad, valga la redundancia, es. Pero Alejandro de Usta, al momento de querer cumplir ese afán que surge del espiritualismo, va a darse cuenta de que necesitamos una reforma educativa. Nuestra educación al inicio estuvo centrada solamente en una clase, que eran los españoles, y no había mejorado tanto para ese entonces, para comienzos del siglo XX. Entonces, él va a plantear la necesidad de que exista pues, una reforma educativa. Ese es un gran aporte de él, ¿no? Desde la escolástica se discutían temas religiosos, dogmas cristianos, la humanidad del indio o la guerra justa, ese fue el gran problema, ganó la humanidad del indio de la mano de Bartolomé de las Casas, le ganó a Sepúlveda. En la Ilustración vamos a pensar más bien en independizarnos de América, y felizmente nos vamos a independizar de América. En el Romanticismo vamos a pensar cuál es el mejor sistema político que pueda adoptar América una vez que ya hemos logrado la independencia, y vamos a soñar con eso. Y entre los conservadores y los liberales, van a ganar felizmente los liberales, instaurándose la república. El positivismo más bien surge porque se pone de moda allá, pues se pone de moda acá, ¿no?
y va a hacer que muchos intelectuales quieran hacer ciencia aquí en nuestro continente con el afán de que la ciencia guíe al progreso de la sociedad latinoamericana. Surge en Europa como rechazo al positivismo, el espiritualismo también se pone de moda acá, pero su gran aporte es que va a plantear una educación humanista, y una educación para todos humanista tiene que reformularse la educación para esto, y por eso hay una propuesta de reforma educativa durante el espiritualismo. Ya, ¿y cómo explicamos la filosofía social que surge después, ¿no? Del espiritualismo? Básicamente que se ponen a pensar, chicos, que la filosofía no ha tenido un papel tan significativo al momento de liberarnos realmente de Europa. No lo ha hecho tan bien. La filosofía social plantea que la filosofía realmente debe de teorizar, debe de justificar los grandes movimientos sociales. ¿Por qué? Porque todavía, y lo detectaron eso en esa época y hasta ahorita me parece que hay personas que lamentablemente siguen con esta mentalidad, todavía había rezagos de inferioridad, de complejo de inferioridad. Somos inferiores a Europa, somos inferiores a España, somos inferiores al resto del mundo. Y entonces, es que ¿por qué creemos en inferiores? Porque no nos hemos liberado justamente de todo lo malo, entre lo bueno, siempre hay cosas malas, todo lo malo que nos enseñaron, que nos trajeron los españoles. Si lo primero que se pusieron a discutir eran si nuestros ancestros eran seres humanos. Entonces, claro, va a haber un complejo de inferioridad, pero entonces tenemos que buscar realmente movimientos sociales que nos independicen ya, no solo política, no solo histórica, no solo socialmente, sino ideológicamente de Europa. Por eso en el siglo XX va a haber un interés porque surjan movimientos sociales y porque la filosofía sea una filosofía social, sea una filosofía pensada para librarnos ideológica en todos los ámbitos de España. Y justamente la filosofía social va a contribuir a que surjan partidos políticos, porque los partidos políticos que surgen como parte de los movimientos sociales, que dicen, no, ahora sí, ya, dejemos el yugo europeo, van a tener planteamientos teóricos. La filosofía va a ayudar a plantear sus ideas. Y claro, surgen movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Para hablar ya de nuestra parte del continente latinoamericano, en Perú, por ejemplo, surge el APRA, ¿no? Que vendría a ser Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿De la mano de quién? ¿Quién funda el APRA? Pues Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Él funda el APRA y otro movimiento que surge durante la filosofía social va a ser, por ejemplo, el movimiento socialista, de la mano de José Carlos Mariátegui. Entonces surgen estos movimientos que justamente van a intentar, como diríamos ahora, ¿no? Empoderar, por así decirlo, vamos a utilizar un anacronismo, no sé si se llamaría así en esa época, a los latinoamericanos para que ellos dirijan su destino, ¿no? Para que ellos por fin sean no solamente política, porque ya éramos hace rato políticamente libres, intelectual, ideológica, socialmente libres de Europa, de España. Y surge como parte de la filosofía social, chicos, la llamada teología, la llamada filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación va a tener una mirada negativa de este afán de independizarnos de España. ¿Pero por qué, profesora? Bueno, un representante de este ámbito negativo de la filosofía de la liberación, que es una corriente, es un planteamiento propio de la filosofía, de esta época de la filosofía social, va a ser el peruano Augusto Salazar Bondi, porque Augusto Salazar Bondi va a decir, si una filosofía quiere ayudar a liberarse, es porque está reconociendo que está esclavizada, por ende es inauténtica. ¿Cómo, profesora? Claro. Amigo, yo quiero dejar de tomar. Ah, estás reconociendo que tomas. Amigo, yo quiero dejar de jugar. Estás reconociendo que juegas, tienes un problema con el juego. Amigo, yo quiero dejar de tener tantos problemas. Creo que tienes problemas. O en otro, mira el ejemplo clarito. Amigo, yo quiero tener salud. ¿De qué estás enfermo? Entonces, Augusto Salazar Bondi va a asumir la filosofía de la liberación, que es una parte de la filosofía social, de forma negativa. Va a decir, una filosofía de la liberación reconoce que está dominada, reconoce que tiene un problema del cual tiene que liberarse, por ende es inauténtica. Va a tener esta postura negativa. Y bueno, teología de la liberación más bien surge cuando la filosofía de la liberación, la miras con ojos de cristiano, la miras con ojos de católico, cristiano, cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está con los pobres y los pobres son los bienaventurados
y son aquellos que la sociedad más debe de cuidar, más debe de defender. El padre Gustavo Gutiérrez va a fundar la teología de la liberación justamente como parte de una filosofía que libera, que nutre los movimientos sociales, pero de la mano de Dios. Dios quiere que esto ocurra. Dios está detrás de que los latinoamericanos quieran independizarse de Europa. Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, una concepción providencialista de la liberación. Y bueno, tenemos la filosofía actual, que chicos, pues en la actualidad la filosofía, pues está involucrada en varios ámbitos, tiene varios representantes. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación. Y existen varias corrientes filosóficas, ¿no? Existen varios representantes. Justamente acá están Francisco Miro Quesada Cantuarias, que es uno de los representantes, pero también la filosofía actual tiene nombres como Enrique Dassel, Augusto Salazar Bondi, Leopoldo Sea, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las etapas, chicos. La filosofía actual ya está metida en todos lados y tiene muchas corrientes. Ahora, ese es el problema, ese es el desarrollo histórico de la filosofía latinoamericana. Ahora yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta, puedes contestarla por ese medio, ¿no? Si hay, me la dices o si hay este mensaje, bueno, me la escribes en el chat. Este, eh, Yasuri, qué carita habías puesto. Ya, sí, pues. En algún momento he dicho cosas tristes de nuestra historia, ¿no? Ya, chicos, escúchenme, por favor. Voy a hacerles una pregunta. De acuerdo a lo que ustedes acaban de ver, el desarrollo de las etapas de la filosofía, una vez que estamos asumiendo que una vez que llega a los españoles, antes estamos asumiendo que no había filosofía, la etapa prefilosófica, y cuando llegan los españoles es etapa filosófica. Yo te hago una pregunta a ti. En base a lo que acabamos de ver históricamente, ¿tú qué piensas? ¿Existe una filosofía propia de Latinoamérica, así como los alemanes hicieron filosofía para alemanes, así como los romanos hicieron filosofía para romanos, así como los ingleses hicieron filosofía para los ingleses? Yo te pregunto a ti, ¿podemos decir que en algún momento los latinoamericanos hicimos filosofía desde Latinoamérica para Latinoamérica? Así como los alemanes hicieron filosofía desde Alemania para Alemania y luego para el mundo, contribuyeron a las grandes cuestiones filosóficas. Nosotros, los latinoamericanos, de acuerdo a lo que has visto ahí, tenemos una filosofía auténtica, propia, pensada desde Latinoamérica, ¿sí o no? Nuestra filosofía sí es auténtica, sí está pensada desde latinoamericanos y ha engrandecido la filosofía universal, nuestra filosofía en Latinoamérica o no. Nuestra filosofía siempre ha imitado a la de Europa. Camille, por ejemplo, Juliet dice que no, y claro, van a haber posturas que van a decir que no, otras que van a decir que sí. ¿Qué más, chicos? ¿Qué piensan? Yo pienso también que es una adaptación de la filosofía europea. O sea, no es copia, pero sí es adaptación, con puntos de vista diferentes. Muy bien, Gerson, claro. Mira, tanto Camille como Gerson representan las dos posturas, ¿ah? No, no es que sea todo esto absoluto, porque claro, mira, cuando preguntamos acerca de la autenticidad, de si ha habido una filosofía propia que haya sido pensada Made in Latinoamérica, ¿no? Así como filosofía Made in Alemania, Made in Italia, Made in Francia, Made in Gran Bretaña, ¿no? Es Inglaterra, perdón. Cuando pensamos en este problema, tenemos dos posibilidades. Mira, nosotros vemos la historia, ¿no? Y decimos, demos la posibilidad positiva o negativa, ¿no? La respuesta positiva, ¿quién la da? La respuesta positiva, si hay una filosofía propia de Latinoamérica, la da el mexicano Leopoldo Sea, y la respuesta negativa, no, no hay una filosofía propia, solo exclusiva de Latinoamérica, la da el peruano Augusto Salazar Bondi, ¿no? Pero ¿en qué se basan? Mira, para dar una respuesta negativa, Salazar Bondi dice, mira la historia, mira la historia. Durante el periodo escolástico discutíamos lo que se discutía en Europa, temas escolásticos, dogmas cristianos. La ilustración llega a nuestro país, llega de Europa. Y las ideas ilustradas, lo único que vamos a hacer es imitarlas. El romanticismo también surge allá y luego se imita acá. El positivismo se pone de moda allá y se pone de moda acá. El espiritualismo en contra del positivismo se pone de moda allá y se pone de moda acá. La filosofía social igual va a tener ciertas raíces en movimientos que estaban surgiendo allá.
Entonces no hay una filosofía, va a decir Salazar Bondi, propia de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía siempre imita a la europea. Porque es inauténtica. Como imita a la europea, no está pensada desde nuestro modo de ser y está alienada, alejada de nuestra sociedad. No tenemos una filosofía auténtica, va a decir Salazar Bondi, porque siempre nos hemos limitado a tomar todo lo que han hecho los europeos y nada más. Mucho más no hemos hecho. Dejará de ser nuestra filosofía una filosofía imitativa de Europa, inauténtica porque no piensa desde nuestra forma de ser y alienada porque no está coordinada con nuestra realidad, sí. Puede ser, dice Augusto Salazar Bondi, pero tenemos que dejar el complejo de inferioridad, la cultura de dominación que nos han metido los europeos, haciéndonos pensar que son mejores que nosotros, cuando nos han nada más asesinado y nos han subyugado, y tenemos que dejar el subdesarrollo que sume Latinoamérica. Pero Leopoldo Sea, ya para acabar, chicos, tiene otra postura. Leopoldo Sea dice, ya, tienes razón, o sea, nos traen la filosofía a ellos, pero si te pones a pensar, dice él, todas estas etapas, si bien han sido los temas han venido de Europa, no han sido tratados de la misma manera. Allá en Europa no se hablaba acerca de la humanidad del indio, ¿qué les iba a importar? Su otra realidad era otra. La realidad del indio se tuvo que discutir solo en Latinoamérica y adaptada hacia los dogmas cristianos, según el cristianismo, pero se tuvo que discutir solo en Latinoamérica, porque acá había, pues, allá no. Igual, la ilustración es la confianza de la razón para que ella guíe el progreso, pero allá ellos no pensaron en la independencia de América, porque la independencia de América se tenía que pensar acá, en territorio americano, para América. El romanticismo, ellos lo van a ver desde un sentido individual, desde un sentido mucho más personal, mucho más ideal, mientras que nosotros estamos pensando en realmente nuestro sistema político, qué va a ser del destino real político de nuestra patria. Igual, el positivismo allá hablaba acerca de la confianza de la ciencia en el progreso, pero acá teníamos que para esto, para hablar de la confianza de la ciencia en el progreso, en empoderar al indio, en hacer que el indio dejara de estar subyugado a la opresión del español. Igual el espiritualismo. Acá tuvimos que plantearnos toda una reforma para hablar de siquiera de la educación humanista. La filosofía social planteó la independencia de América. No somos una filosofía inauténtica, somos auténtica porque hemos adaptado los grandes problemas de la filosofía a nuestra manera de ser, a nuestra propia realidad. Hemos reflexionado como latinoamericanos y por ende no hay una imitación. Lo que hay es una adaptación de los grandes problemas de la filosofía a nuestra propia realidad. Eso es lo que va a decir Leopoldo Sea. Yo no he filosofado como alemán, yo no estaba pensando en independizarme, en volver a la naturaleza. Yo estaba pensando ya realmente, conservadores o liberales, ¿a cuál bando me uno? Intelectualmente hablando, ¿cuál tiene mejores argumentos? Entonces nuestra filosofía se ha adaptado a nuestra propia manera de ser. Yo he reflexionado como latinoamericano, he contribuido a la historia de la filosofía con nuevas formas de interpretar los problemas que sí tenían los europeos, pero yo los interpreté de otra forma. Yo he adaptado la filosofía a mis propias circunstancias. Si hay una filosofía auténtica. Es lo que va a defender el mexicano Leopoldo Sea. Chicos, aquí están las claves. Tómale captura de pantalla, por favor. La lectura es la C, la 1 también es la C, la 2 es la A, la 3 es la D, la 4 es la B, la 5 es la A, la 6 es la E, la 7 es la B y la 8 es la C. Chicos, como siempre, disculpen que me pasara el par de minutitos. ¿Hay alguna pregunta o todo ha quedado claro? Todo Sí, claro, Muchas profesora. gracias. Gracias, lo Marcelo. de, Gracias. Gracias, profesor, el Gerson. positivismo de González Prada, ¿me lo puede decir así breve? No lleguen a escucharle muy bien. El positivismo de González Prada, ¿dónde está? Bueno, el positivismo va a defender la idea de que la ciencia guía el progreso de la sociedad. Pues Manuel González Prada va a considerar que pues nuestra sociedad también tiene que basarse en hacer ciencia, pero el hacer ciencia no es algo que hiciera todo el mundo, ya de plano todo el mundo no tenía acceso a la educación. Por eso es que él va a considerar que si el positivismo, rechazando la teología, porque el positivismo no es absolutista como la teología es relativista, el positivismo eh, no casándose con justamente ideas abstractas, sino en base a la experimentación, por eso es relativista, y el positivismo buscando fines útiles, por eso es práctico,
o sea, puede guiar por todas esas características al progreso real de la sociedad latinoamericana. La ciencia guía el progreso de la sociedad latinoamericana, es lo que va a defender Manuel González Prada, por eso él va a tener escritos científicos, ¿no? Escritos propios de tratar de analizar la realidad desde un ámbito científico, análisis científico acá en Latinoamérica. Manuel González Prada va a defender las ideas del positivismo, que ya las hemos visto, pero al mismo tiempo va a defenderlas para todos, para el indio. Por eso que hay una frase, ¿no? El indio se redimirá, o sea, logrará al recobrar su dignidad, la dignidad perdida, que se arrebataron, pero esforzándose por aprender las leyes de la naturaleza, o sea, la ciencia, y no porque sean los opresores los que le dan esa dignidad. Tú no necesitas que nadie te dé esa dignidad, tú a ciencia, porque la ciencia, si todos los latinoamericanos se aferran a ellas y se siguen a la ciencia, van a poder progresar, porque la ciencia guía al progreso. Acuérdate que es una de las características del positivismo, saber para prever y prever para proveer. ¿Quedó un poco más claro? Sí, mil gracias. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. Gracias Yasuri, gracias Alison, gracias Gerson, gracias Marcelo, gracias Miyuki. Cuídense mucho todos y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho todos. Tú también cuídese, profesora. Chao. Cuídate, hijo, cuídate mucho. Saludos a todos. Buen fin de semana. Estudien, estudien. Estudien.